Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, desde el corazón de la Iglesia, como indigno sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes como su Padre espiritual, con el alma encendida por el fuego del Espíritu Santo, que nos une en el sagrado tapiz de la fe. No están aquí por mera casualidad. El Señor mismo los ha convocado, a cada uno por su nombre. Como proclama Isaías 43, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Hoy los invito a emprender un viaje profundo y urgente, que atraviesa las profundidades del alma. Una reflexión sobre los pecados tan graves que las Escrituras advierten que nos colocan fuera del alcance de la misericordia de Dios. En un mundo que a menudo oscurece la luz de la verdad divina, hablo con la ternura de un padre y la autoridad de la Iglesia, implorándoles que escuchen el llamado al arrepentimiento, que protejan sus corazones y se aferren al amor infinito del Salvador. Antes de sumergirnos en esta meditación solemne, les pido que se unan como un solo cuerpo de Cristo, vinculados por el amor del Señor crucificado y resucitado. Hagan una pausa ahora y compartan en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón en la vasta creación de Dios. Acompañen esto con un compromiso sincero. Señor, busco tu misericordia y guía para caminar en tu verdad. Como afirma el Salmo 139:14. Ustedes son maravillosamente creados, y sus palabras, ofrecidas con fe, resonarán en los atrios del cielo, uniéndose a innumerables almas que anhelan vivir para la gloria de Dios. Que el Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga mientras avanzamos en esta reflexión sagrada. Hijos míos queridos, no vengo a infundir temor, sino a despertar sus almas a las verdades eternas de la palabra de Dios. Verdades que brillan como un faro en la oscuridad de un mundo, a menudo nublado por la confusión y el pecado. La pregunta que tenemos ante nosotros es profunda y urgente. ¿Existen pecados tan graves que nos separan de la misericordia de nuestro Dios amoroso? Las Escrituras, la voz viva del Creador, responden con una claridad sobria, aunque el amor de Dios es infinito, como declara Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y su misericordia perdura para siempre. Como canta el Salmo 136:1. Hay límites que, si se cruzan deliberadamente, conducen a la separación eterna. Estos no son simples tropiezos o momentos de debilidad, sino rechazos deliberados y persistentes de la verdad de Dios, actos de desafío que endurecen el corazón contra su gracia. Con la ternura de un padre y la urgencia de un pastor, los invito a reflexionar profundamente sobre 6 de estos pecados, no para condenar, sino para guiarlos hacia el arrepentimiento, para asegurar que sus corazones permanezcan abiertos al abrazo de Cristo, quien murió y resucitó por su salvación. Para anclar nuestros corazones en esta reflexión, permítanme compartir una historia que se ha grabado en mi alma, un testimonio de la misericordia de Dios y el peligro de un corazón endurecido. Durante una peregrinación a una humilde parroquia enclavada en los viñedos de Toscana, conocí a Lucía, una mujer cuya vida cargaba con el peso del pecado y la redención. Antes un pilar de su comunidad, Lucía dirigía el coro parroquial, su voz elevando himnos al cielo, llenando la iglesia con melodías de alabanza. Pero una traición de aquellos en quienes confiaba, amigos que la calumniaron y un familiar que la abandonó, la sumió en la desesperación. Herida y furiosa, se alejó de la iglesia, su rosario acumulando polvo, su corazón enfriándose. Durante años vivió en rebeldía, despreciando la fe que alguna vez la definió, descartando los sacramentos como reliquias de un pasado en el que ya no confiaba. Sin embargo, una noche, al pasar por una pequeña capilla iluminada por velas, las suaves notas del Salve Regina se filtraron por la puerta abierta, atravesando su alma. Atraída hacia el interior, se arrodilló ante una estatua de Nuestra Señora de los Dolores, sus ojos fijos en el rostro bañado en lágrimas de la Virgen.
En ese momento sagrado, sintió el suave susurro del Espíritu Santo. Como urge Hebreos 3:15 hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Las lágrimas de Lucía se convirtieron en una oración de arrepentimiento y regresó a la Eucaristía, encontrando sanación en la misericordia de Cristo. Su historia, como un faro en la tormenta, nos recuerda que mientras la voz de Dios llame, hay esperanza, pero ignorarla arriesga un peligro sin retorno. Con el viaje de Lucía como guía, dirijámonos al primero de estos pecados graves, pues la verdad que revela exige nuestra máxima atención y reflexión. El pecado que se presenta ante nosotros primero es uno que Jesús mismo advierte que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 31-32 proclama: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Quien hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es este pecado que lleva un peso eterno tan grave? No es una duda pasajera, un momento de ira, ni una palabra imprudente dicha en apresuramiento. Es un rechazo deliberado, endurecido y permanente, de la obra del Espíritu Santo en tu alma. Una negativa a aceptar la gracia misma que lleva a la salvación. El Espíritu Santo, como afirma Juan 16:8, nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos lleva al arrepentimiento. Blasfemar contra Él es cerrar la puerta a la salvación misma, pues es Él quien nos conduce a Cristo, el único camino al Padre. Consideren a los fariseos en Mateo 12:24, que estoy allí ante Jesús mientras expulsaba demonios, el poder del Espíritu resplandeciendo en medio de ellos, sanando a los afligidos y proclamando el reino de Dios. Sin embargo, con corazones endurecidos por el orgullo y la envidia, declararon: no es sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que este hombre expulsa demonios. Su rechazo no nació de la ignorancia, sino de la malicia, una negación deliberada del poder manifiesto de Dios. Vieron milagros ojos ciegos abiertos, pies cojos caminando, cautivos liberados, y los llamaron obra de Satanás. Este pecado es raro, hijos míos, pues requiere un corazón tan endurecido que ya no siente el suave tirón del Espíritu. Si temen haberlo cometido, ese mismo temor es una señal de esperanza, pues los verdaderamente perdidos no sienten remordimiento, sus corazones sellados contra la gracia de Dios. Para profundizar en nuestra comprensión, imaginen a un viajero agotado perdido en un desierto, sediento y desesperado por agua. Un guía aparece, ofreciendo un frasco de agua viva, pero el viajero, en desafío, lo vierte en la arena, no una vez, sino repetidamente hasta que el guía se marcha. El viajero perece, no porque el agua no estuviera disponible, sino porque la rechazó. Así ocurre con el Espíritu Santo. Cada rechazo endurece el corazón, alejando el arrepentimiento, hasta que el alma arriesga la oscuridad eterna. Sin embargo, hay esperanza si sienten su convicción. Arrodíllense ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia de Cristo es tangible, y recen el Veni Creator Spiritus, invitando al Espíritu a renovar su alma. Reflexionen sobre San Agustín, quien alguna vez vivió en rebeldía, persiguiendo placeres mundanos, como relata en sus confesiones. A través de las oraciones persistentes de su madre Mónica y el suave llamado del Espíritu, se volvió a Cristo, convirtiéndose en un faro de fe. Su vida demuestra que mientras la voz de Dios hable, la misericordia abunda. Los exhorto a cuar hoy. Participen en una hora de adoración en su parroquia, donde la presencia del Espíritu en la Eucaristía puede ablandar su corazón. Recen diariamente: ven, Espíritu Santo, renueva mi alma, y dejen que su gracia los guíe. Recuerdo a un joven que conocí en una parroquia en Roma, quien, tras años de ateísmo y burlas contra la Iglesia, sintió un estremecimiento durante una procesión del Corpus Christi. Confesó sus pecados y ahora lidera un grupo juvenil, un testimonio del poder del Espíritu para transformar
pero no prueben la paciencia de Dios. Como advierte Hebreos 3:15 hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Cuanto más resistan, más tenue se vuelve su voz, hasta que el silencio cae. Mientras mantenemos esta verdad cerca, dirijámonos a otro don sagrado, pues el cuerpo que habitan no es mera carne, sino un templo confiado a su cuidado, y profanarlo es invitar el juicio divino. Esto nos lleva a una verdad que toca el núcleo mismo de nuestro ser, el pecado de destruir el templo de Dios, que es su cuerpo. 1 Corintios 3, 16-17 advierte: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo, su cuerpo. Mis queridos hijos, es un recipiente sagrado, creado a imagen de Dios. Como proclama Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen. No es un conjunto aleatorio de células, sino un lugar de morada del Espíritu Santo, comprado con la sangre de Cristo. Como afirma 1 Corintios 6:20, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Profanar este templo es rebelarse contra el Creador, un pecado con consecuencias eternas que hiere el corazón de Dios y enciende su justo juicio. Las formas en que destruimos este templo son múltiples, cada una un desafío deliberado a la santidad de la creación de Dios. Primero, la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía o cualquier acto fuera del diseño de Dios profana el cuerpo. 1 Corintios 6:18 advierte: huyan de la inmoralidad sexual. Todo pecado que comete una persona está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Estos actos, a menudo descartados como libertades personales en nuestra era moderna, son una profanación del templo destinado a glorificar a Dios. Imaginen una catedral, sus vitrales brillando con luz divina, pero desfigurada por grafitis garabateados en sus paredes. Así ocurre cuando permitimos que la lujuria desfigure el cuerpo, convirtiendo un don sagrado en un instrumento de pecado. Recuerdo a una mujer en una parroquia en Nápoles, quien confesó su lucha con la pornografía, un secreto que la encadenaba en la vergüenza. A través del sacramento de la confesión y un compromiso con la oración diaria, encontró la libertad, su cuerpo restaurado como un templo de alabanza. Los exhorto a huir de la tentación, eviten medios comprometedores, busquen rendición de cuentas a través de un amigo o sacerdote confiable, y recen el rosario para proteger su pureza. Segundo, la adicción, ya sea a drogas, alcohol, tabaco o excesos, esclaviza el cuerpo, desafiando el llamado de 1 Corintios 6:12. No se dejen dominar por nada. Como un veneno lento, la adicción erosiona el templo, atando el alma en cadenas de desesperación. Imaginen un jardín, alguna vez vibrante con color, ahora asfixiado por malezas que estrangulan su vida. La adicción hace lo mismo, robando al cuerpo su vitalidad dada por Dios. Conocí a un hombre en una parroquia en Sicilia, alguna vez prisionero del alcohol, que encontró la liberación a través de un grupo de recuperación católico y la gracia sanadora de la Eucaristía. Ahora guía a otros, su vida un testimonio del poder de Cristo para restaurar. Si están atrapados, busquen la libertad a través de un grupo de apoyo parroquial, el sacramento de la confesión o ayuda profesional, confiando en la promesa de Cristo en Juan 8:36. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tercero, el autodaño y el suicidio, aunque a menudo nacen de un profundo dolor, rechazan el don de la vida. A quienes luchan, les imploro con el corazón de un padre, no están solos. El plan de Dios perdura, como promete Jeremías 29:11. Tengo planes para darles esperanza y un futuro. Su vida es preciosa, una obra maestra del amor divino. El suicidio, un acto final de destrucción, no deja espacio para el arrepentimiento. Una tragedia que rompe el corazón de Dios. Reflexionen sobre Santa Teresita de Lisieux,
quien, a pesar de su sufrimiento, se aferró al amor de Dios, ofreciendo su dolor como oración. Como escribe en Historia de un alma, si la oscuridad los abruma, acudan a un sacerdote, un amigo o un consejero. Recuerdo a una adolescente en una parroquia en Florencia que, tras intentar autolesionarse, encontró esperanza a través de un ministerio juvenil que la rodeó con el amor de Cristo. Ahora irradia alegría, su vida un faro de la misericordia de Dios. Cuarto, el aborto, un pecado grave de nuestra era. Destruye un templo antes de que esté completamente formado. El Salmo 139, 13-14 canta: Tú creaste mi ser interior, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy maravillosamente hecho. Cada vida en el útero es una obra de Dios, un alma única destinada a la eternidad. Terminarla es desafiar al Creador. Sin embargo, incluso aquí, el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. Conocí a una pareja en una parroquia en Umbría, agobiada por el dolor del aborto, que encontró sanación a través de Viña de Raquel, un ministerio que ofrece el perdón de Cristo. Si este pecado pesa sobre ustedes, busquen un programa así, donde la Iglesia los envuelva en amor, honren su cuerpo como un templo, creen un altar doméstico con un crucifijo y una vela, rezando diariamente: Señor, haz de mi cuerpo tu templo. Únanse a un ministerio parroquial para servir a los pobres, dejando que sus manos reflejen la compasión de Cristo. Como ordena Mateo 25:40, lo que hicieron por uno de estos, los más pequeños, lo hicieron por mí. Mientras valoramos esta verdad, dirijámonos a un peligro que amenaza la fidelidad del alma, pues apartarse de Cristo después de conocerlo es un riesgo que debemos vigilar con diligencia. Esta reflexión nos lleva a un pecado que atraviesa el corazón de la fe: el pecado de la apostasía. Apartarse deliberadamente de Cristo después de conocer su verdad. Hebreos 6:4-6 advierte: es imposible renovar para el arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que compartieron el Espíritu Santo y han caído. Esto no es una duda pasajera o una temporada de lucha, sino un rechazo deliberado y consciente de Jesús, crucificándolo de nuevo en el corazón. Es una traición a la fe después de haber probado su dulzura, una elección de abandonar la luz por la oscuridad. Consideren a Judas Iscariote, quien caminó con Jesús, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero lo vendió por 30 piezas de plata, como relata Mateo 26:15. Su corazón, alguna vez abierto a Cristo, se enfrió con la codicia, y cuando llegó el remordimiento, fue demasiado tarde, como lamenta Mateo 27:5, pues desesperó en lugar de arrepentirse. O reflexionen sobre Demas, quien trabajó con Pablo pero lo abandonó, como señala 2 Timoteo 4:10, Demas, porque amó este mundo, me ha abandonado. La apostasía comienza sutilmente, una misa descuidada, un compromiso con el pecado, un amor creciente por los placeres efímeros del mundo, hasta que el corazón se enfría, como advierte Hebreos 10:26-27. Si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino solo una temida expectativa de juicio. Hijos míos, guarden su fe como un tesoro precioso, una perla de gran valor, como describe Mateo 13:46. Asistan regularmente a la misa, reciban la Eucaristía, recen el rosario, pues estos son anclas en la tormenta. Imaginen un barco que se aleja de sus amarras, llevado lentamente por la marea, hasta perderse en el mar. Así es la apostasía, un desvío gradual que se convierte en un abismo insalvable. Reflexionen sobre San Pedro, quien negó a Cristo pero lloró amargamente, como registra Lucas 22:62, y fue restaurado a través del arrepentimiento, convirtiéndose en la roca de la Iglesia. Si sienten el llamado de Cristo, no han caído demasiado lejos. Conocí a un hombre en una parroquia en Verona, quien, tras años de abandonar la fe por el éxito mundano, regresó a la Iglesia
a través de un retiro que reavivó su amor por Cristo. Ahora sirve como catequista, guiando a otros hacia la verdad. Únanse a un estudio bíblico, oren ante el tabernáculo y dejen que los sacramentos los renueven. Pero no demoren, pues el corazón que se desvía arriesga la pérdida eterna. Creen un hábito diario de leer las Escrituras, tal vez comenzando con el Evangelio de Juan, y recen: Señor, manténme fiel. Mientras meditamos sobre este peligro, dirijámonos a un pecado que resuena en la profecía, una elección que sella el destino para siempre. Esta advertencia solemne nos prepara para enfrentar un pecado que resuena a través de los tiempos. El pecado de tomar la marca de la bestia. Una decisión que las Escrituras advierten es irrevocable. Apocalipsis 14, 9-11 proclama: si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá del vino del furor de Dios. Esta marca, como describe Apocalipsis 13, 16-17, está vinculada al reinado del Anticristo, un signo obligatorio de lealtad que impide comprar o vender sin él. No es un simple símbolo, sino un acto deliberado de adoración, un rechazo de Dios, que endurece el corazón más allá del arrepentimiento. Como señala Apocalipsis 16:2, pues aquellos que la toman se niegan a retroceder. Incluso en medio del juicio divino, esto no es un acto accidental, mis amados, sino una elección consciente de alinearse con el mal, una declaración final de lealtad a las fuerzas que se oponen a Cristo. Los verdaderos creyentes, sostenidos por la gracia de Cristo, rechazarán esta marca, incluso a costo del martirio, como honra Apocalipsis 24. Vi las almas de los que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y porque no habían recibido la marca. Imaginen a un mártir firme, con los ojos fijos en el Cristo crucificado, eligiendo la muerte antes que la traición. Su sangre un testimonio de una fe inquebrantable. Así debemos preparar nuestros corazones ahora, pues el mundo podría allanar el camino para tal sistema: identificaciones digitales, economías sin efectivo, o presiones sociales que exigen conformidad. Sin embargo, la Iglesia será arrebatada antes de esta tribulación, como asegura 1 Tesalonicenses 4:17. Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrar al Señor. Aún así, les imploro, elijan a Cristo hoy, vivan para Él. Asistan a la misa, recen fervientemente por aquellos que queden atrás. Enfrentando una elección eterna, recuerdo una discusión con un grupo de jóvenes católicos en una parroquia en Milán, quienes expresaron temor por futuras persecuciones. Los animé a fortalecer su fe ahora a través de la oración diaria y la adoración eucarística, preparando sus corazones para mantenerse firmes. Creen un rincón de oración con una imagen del Sagrado Corazón, rezando diariamente: Jesús, confío en ti. Únanse a una misión parroquial, proclamando el amor de Cristo, como ordena Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mientras reflexionamos sobre esta advertencia profética, dirijámonos a un pecado que amenaza la integridad del alma, pues la rebelión persistente contra la verdad de Dios es un peligro que debemos evitar con todas nuestras fuerzas. Esto nos lleva a una verdad que desafía nuestra resolución: el pecado de pecar deliberadamente y sin arrepentimiento, eligiendo el pecado a pesar de conocer la verdad de Dios. Hebreos 10, 26-27 advierte: si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino solo una temida expectativa de juicio. Esto no es la lucha de un corazón arrepentido, que tropieza pero busca perdón, sino un amor deliberado por el pecado que desafía la gracia de Dios. Hebreos 10:29 pregunta: ¿cuánto peor castigo creen que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Consideren a Faraón, quien endureció su corazón a través de 10 plagas, como relata Éxodo 13, ignorando el llamado de Dios hasta que el juicio cayó sobre Egipto.
O a Esaú, quien vendió su primogenitura por una comida efímera y lloró demasiado tarde. Como lamenta Hebreos 12:16, no encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cada pecado trae convicción, un suave tirón del Espíritu Santo, pero ignorarlo arriesga el silencio. Como advierte Romanos 1:24, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Imaginen una campana que suena suavemente, su sonido llamándolos al arrepentimiento, pero desvaneciéndose con cada rechazo hasta que se silencia. Así es la voz de Dios en el alma que persiste en el pecado. Conocí a una mujer en una parroquia en Bolonia, quien, a pesar de conocer las enseñanzas de la Iglesia, vivía en desafío, abrazando un estilo de vida contrario al diseño de Dios. Una experiencia cercana a la muerte la despertó a la realidad del juicio y regresó a los sacramentos, ahora viviendo con una fe renovada. Si sienten su convicción, hay esperanza, pero no presuman de su paciencia. Como declara Gálatas 6:7, no se puede burlar de Dios. Regresen a los sacramentos, confiesen sus pecados y dejen que la misericordia de Cristo los renueve. Únanse a un retiro parroquial, rezando las estaciones de la cruz, meditando en el sacrificio de Cristo. Reflexionen sobre Santa María Magdalena, quien se apartó de una vida de pecado para convertirse en discípula. Como relata Lucas 8:2, su corazón transformado por el amor de Cristo. Su vida muestra que el arrepentimiento restaura. Cree en un hábito de examinar su conciencia cada noche, preguntando, Señor, ¿dónde he errado? Y busquen la confesión regularmente. Mientras mantenemos esta verdad, dirijámonos al pecado final, pues el rencor puede separarnos de la misericordia de Dios, encerrándonos en una prisión de nuestra propia creación. Esta reflexión nos lleva a un pecado que envenena el alma como un veneno, el rencor, que bloquea el flujo de la misericordia de Dios. Mateo 6:14-15 advierte: si perdonas a otros cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. El rencor es una cadena, atándote en amargura. Como urge Marcos 11:25 cuando estés orando. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. La parábola de Jesús sobre el siervo implacable, en Mateo 18:21-35, ilustra esta verdad vívidamente. Un siervo, perdonado de una deuda enorme por su rey, se negó a mostrar misericordia a un compañero que le debía poco, incurriendo en la ira del rey. Jesús concluye: así tratará mi Padre Celestial a cada uno de ustedes si no perdonan de corazón. El perdón no es un sentimiento, sino una elección, una decisión de liberar a los demás como Cristo nos liberó. Recuerden a Cristo en la cruz, orando. Como registra Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su misericordia fluyó incluso en la agonía, un modelo para todos nosotros. Imaginen un jardín asfixiado por espinas, su belleza sofocada, pero despejado por el acto del perdón, floreciendo de nuevo con la gracia de Dios. Conocí a un hombre en una parroquia en Asís, quien albergaba amargura contra un hermano durante años. Su corazón cargado de resentimiento, a través de un retiro centrado en la divina misericordia, eligió perdonar, escribiendo una carta de reconciliación que restauró su vínculo. ¿A quién deben perdonar hoy? Oren por aquellos que los hirieron. Como ordena Efesios 4:32, perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Creen un diario de oración, escribiendo Señor, yo perdono, y ofrezcan una misa por la reconciliación. Reflexionen sobre San Juan Pablo II, quien perdonó a su aspirante a asesino, visitándolo en prisión, como relata en sus escritos, mostrando el poder transformador de la misericordia. El rencor arriesga su eternidad, pero el perdón los libera para recibir la gracia de Dios. Únanse a un grupo de oración parroquial, donde la fe compartida puede fortalecer su resolución de perdonar. Mis amados, estos 6 pecados blasfemia contra el Espíritu
destruir el templo de Dios, apostasía, tomar la marca de la bestia. Pecado deliberado y rencor son graves, pero la misericordia de Dios es mayor. Como afirma 2 Pedro 3:9, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Si sienten convicción, Dios los está llamando, no esperen, pues el día del juicio se acerca. Como advierte Hebreos 10:31, es terrible caer en las manos del Dios vivo. Regresen a la Eucaristía, recen el rosario y vivan para Cristo, para que su vida sea un himno de alabanza. Dirijámonos a Dios en oración, confiando nuestros corazones a su misericordia. Dios Todopoderoso, Creador de todo, nos formaste a tu imagen y nos redimiste con la sangre de tu Hijo. Yo, tu indigno servidor, suplico por tus hijos, perdona nuestros pecados, como ora Mateo 6:12, y ablanda nuestros corazones para perdonar a los demás. Guárdanos de rechazar a tu Espíritu, como revela Juan 16:8, su poder de convicción. Oh Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cargaste nuestros pecados en la cruz. Manténnos fieles, como urge Hebreos 12:2, fijando nuestros ojos en ti. Protégenos de la marca del mal, como advierte Apocalipsis 14:11, y permítenos honrar nuestros cuerpos, como proclama 1 Corintios 6:19. Oh Espíritu Santo, fuego de amor, enciende en nosotros celo por el arrepentimiento. Protégenos del pecado deliberado, como advierte Hebreos 10:26, y enséñanos a perdonar, como ordena Efesios 4:30. Llena nuestras vidas con tu gracia, para que nuestras vidas te alaben, como llama el Salmo 156. Dios misericordioso, fortalece a tu iglesia para proclamar tu misericordia. Consuela a los afligidos, guía a los extraviados y únenos en la Eucaristía, como promete Juan 6:54, la vida eterna. Levántanos, como asegura 1 Corintios 15:2, para morar contigo para siempre. Padre eterno, Hijo y Espíritu Santo, manténnos firmes en la fe, radiantes en la esperanza y desbordantes en el amor. Que nuestras vidas reflejen tu gloria, hasta que estemos en tu alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, por siempre y para siempre. Amén. Hijos míos queridos, compartan este mensaje con una alma hoy. Como urge Mateo 5:16, dejen brillar su luz. Creen un espacio sagrado en casa, un crucifijo, una vela, una Biblia, y recen el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia. En la misa, contemplen la hostia, renovando su compromiso, como urge Colosenses 3:17. Organicen una vigilia de oración por los difuntos y defiendan a los vulnerables, como ordena Mateo 25:40. Son un faro en un mundo oscuro, como llama Filipenses 2:15. Que la paz de Cristo, el amor de María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezcan con ustedes siempre. Amén.